Se habla de que el señor Prigozhin movilizó cerca de 25.000 soldados hacia la ciudad de Rostov y que después de eso, esos 25.000 marcharon hacia Moscú. Esa cifra hay que tomarla con pinzas porque el grupo Wagner está repartido en diversas localidades de Ucrania y no marcharon todos hacia Rostov, y los que marcharon hacia Moscú no eran 25.000. Y esos que marcharon hacia Moscú realmente no eran un riesgo tan alto como muchos imaginaban, porque eran vulnerables durante esa marcha a los ataques de la aviación. Curiosamente, tampoco hubo un intento de frenar esa marcha y los rusos tenían cómo lograr eso. No lo intentaron. Usted pudiera decir, bueno, se trató de un manejo para evitar enfrentamientos con las consecuencias que eso pudiera tener. Pero en un momento determinado Prigozhin habló de que se había derribado un helicóptero. Y ese helicóptero derribado nunca se mostró evidencia de eso. Y si se hubiera producido eso, la respuesta hubiera sido inmediata. Porque cuando usted ocasiona un daño de ese tipo, cuando hay un choque ya de ese nivel, entonces las reacciones son prácticamente automáticas. Pero posteriormente, cuando se anunció la solución, el señor Prigozhin entró en contradicción y dijo, bueno, el asunto termina aquí sin que se haya producido, por suerte, el derrame de una sola gota de sangre. Entonces hay una contradicción ahí, porque si usted derriba un helicóptero, ya eso es daño no solo material, sino también daño en personal. Y entonces las cosas no son tan fáciles de ponerle fin con un acuerdo de que yo te quito los cargos y tú te vas por ahí. De manera que esa es otra cosa que hay que realmente terminar con analizar y tomar con pinza. ¿Cómo es que se produce este cambio de actitud del señor Prigozhin, que ordenó primero la toma de Rostov, después la marcha hacia Moscú, supuestamente el derribo de un helicóptero, y entonces posteriormente cambia de actitud gracias a la intermediación de Lukashenko, y él decide entregarlo todo, sucumbir, irse para el exilio y dejar abandonado a su grupo? Como que es una solución que no se corresponde con el desarrollo de los acontecimientos. Recuerden ustedes que esto no se puede considerar el resultado de un exabrupto, porque estamos hablando de contradicciones que tenían ya más de 6 meses y un enfrentamiento verbal de forma pública. Supuestamente hubo una agresión, pero eso es un evento dentro de un proceso cargado de situaciones muy complicadas, de muchas quejas por parte del señor Prigozhin, y entonces uno veía a un hombre con mucha determinación de producir un cambio a su favor, y de repente él declina. Fue una acción aparentemente, bueno, Putin llegó a decir que se trataba de una especie de intento de golpe de Estado, una puñalada por la espalda, una traición a Rusia. Pero si usted analiza, eso no tiene
nunca tuvo ese movimiento las características de un intento de golpe de Estado, porque el señor Prigozhin lo que pedía era reunirse con los jefes militares, nunca acusó a Putin. Y si hubiese sido el interés tomar el poder en Rusia, hubiera desde el principio definido algunos blancos y hubiera actuado en consecuencia, como se hace cuando se intenta la toma del poder. El objetivo nunca fue ese realmente, nunca fue ese. Y yo entiendo que aquí hubo en realidad una maniobra, primero, de desinformación, segundo, una maniobra dirigida a confundir a los adversarios y una forma de usted detectar la presencia de adversarios dentro de su territorio y dentro de las filas militares de su propio ejército. ¿Por qué? Bueno, porque desde que está en marcha algo semejante, inmediatamente se activan todos esos grupos al servicio de intereses foráneos. Y es una oportunidad, un evento como ese, para usted detectar esos grupos. Ustedes recuerdan que se produjo una fuga de documentos altamente secretos en Estados Unidos. Y el responsable de eso, supuestamente, era un jovencito militar que estaba destacado en una base militar estadounidense de bajo rango. Y sin embargo tenía acceso a información altamente sensible, incluso que hablaba de las conexiones de la inteligencia de Estados Unidos con grupos dentro del ejército de Rusia y que le permitía dentro de las Fuerzas Armadas. Y gracias a esos contactos, supuestamente, Estados Unidos tenía informaciones muy puntuales sobre operaciones que se hacían y ataques justo poco antes de que se produjeran, ataques con misiles. Y todo eso se ponía ahí en evidencia en esos documentos que se filtraron. Que yo digo que fue una operación para confundir y para crearle problemas al enemigo, en este caso Rusia. Porque imagínese usted, se cuelan unos documentos, hay una información clasificada que sale a la luz pública y entonces eso pone en evidencia que usted tiene infiltrado por todas partes. ¿Cómo usted maneja una situación tan delicada como esa? Primero, ¿cómo comprueba si lo que se dice es cierto? ¿Cómo identificas eso? ¿Y qué tipo de correctivos tú puedes aplicar en un momento en el que se estaba anunciando el inicio de una ofensiva por parte de Ucrania? Porque cuando eso se produjo, se hablaba de la inminencia de esa ofensiva ucraniana. Y yo digo, siempre sostuve que eso fue algo que se manejó, fue una filtración controlada. Algunas cosas pudieran ser ciertas, otras no, con propósitos muy claros. Aunque usted sacrificara alguna información y como consecuencia de eso sufrir algún tipo de daño. Para ser creíble, muchas veces hay que manejarse de esa forma, hacer esos sacrificios. Bueno, pues yo creo que lo que Rusia intentó en este caso fue algo similar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos hablando de algo que se puede comparar con lo que ocurrió en Bakhmut. Se queja Prigozhin, su grupo está en una situación difícil, está teniendo pérdidas, no tiene municiones, y cuando
Ucrania trata de aprovechar esa coyuntura, entonces la respuesta es una respuesta militar brutal, aplastando el esfuerzo ucraniano. Conclusión, una trampa. Bueno, pues aquí hubo un incentivo para todos aquellos que pudieran tener algún tipo de sentimiento antirruso, algún tipo de conexión, que se pusieran en evidencia. Todo esto, un montaje con, naturalmente, sus riesgos, pero que siguió un guión muy bien elaborado. Y creo que con un resultado feliz para Rusia en sentido general y probablemente también para el señor Prigozhin. ¿Por qué? Bueno, porque este señor es un hombre sometido a sanciones por parte de Occidente, Estados Unidos. Ustedes recordarán cuando se produjo en el 2014 la anexión de Crimea, ahí fue cuando Prigozhin debutó. Después apareció en Siria y en países del África. Se le identificó, se le impuso sanciones. Un hombre con mucho dinero, acaudalado y de la confianza de Putin, el que tenía el contrato para suministrar comida al Kremlin. Para eso se necesita de mucha confianza. Y entonces este hombre, con todos esos antecedentes, con esos vínculos, con esos niveles de compromiso con el régimen, el gobierno de Vladimir Putin, señalado por Occidente, entonces él termina como un disidente, un hombre que se va al exilio, con contradicciones con el poder ruso y su presidente Vladimir Putin. Bueno, pues es un hombre que no va a resolver, con eso no va a conseguir el perdón de todos sus pecados, pero de alguna forma lo ven como el hombre que confrontó a Vladimir Putin, o por lo menos a gente del establishment ruso, del establishment militar. Y yo creo que ahí, bueno, pues hay una maniobra concebida de forma inteligente para conseguir unos determinados resultados. El tiempo pondrá en evidencia otras cosas. De eso ustedes pueden estar seguros. Otra pausa, en breve retornamos.